Cuando hay algo distinto en tu día, tu mañana es más fresca, aunque te hayas quedado sin trabajo, aunque estés con un problema, ves los días de diferente manera. La gente te parece más simpática, aunque se te haya cruzado ese auto delante del tuyo y te haga frenar de repente, no te pones de mal humor. Te quedaste sin leche para el desayuno. Bueno, tomás tu café o no lo tomás si no te gusta. Puede que sucedan esos eventos diarios, ¿no? Que sigan sucediendo los mismos inconvenientes, los mismos problemas, pero hay algo distinto. No te afectan como antes, porque te empezás a sentir separado de estos eventos. O la parte que te unía antes a estos eventos y te incomodaba, no te incomoda más, no te dañan. Pero al mismo tiempo te sentís unido a algo nuevo, al todo. A tu mañana, a tus vecinos, al tráfico, al no tener leche. Respirás y sentís esa unión. Y en cierta manera empezás a crear. Ya al vivir estás creando tu vida. Puede ser desde una pintura hasta una prenda de vestir, desde un escrito, desde ir a tu oficina y trabajar, ¿no? Un documento, cualquier proyecto. Estás creando. Porque lo haces consciente de tu ser. Y esto me vino así a la memoria. Antes de irme a Argentina yo vivía en el campo, tuve unos años en el campo. Tuve la gracia de poder vivir en el campo. Y vivía súper apartado porque mi casita era una casita chiquita que estaba a exactamente como 10 kilómetros de la ruta. O sea que en realidad no venía nadie. El que venía a mi casa venía a visitarme, ¿no? Y para mí levantarme a la mañana, ir a la cocina, y yo me había hecho hacer un ventanal, todo con cuadritos de vidrio, ¿no? Muy grande, arriba de una mesada, todo de madera, muy rústico era. Y yo veía el horizonte, y yo veía salir el sol, y yo me sentaba afuera con el sol, con mi café con leche, con el sol, con el aire, con los pájaros. Y por ahí en ese momento no me daba cuenta, pero ahora tomo conciencia de esos momentos y me doy cuenta. Yo estaba unido a la unión, porque ni siquiera te das cuenta que estás unido, estás atravesando esa unión y te convertís en uno, ¿no? Te convertís en uno con el sol que sale, con los pájaros que vuelan, con el rocío que todavía está mojada en las baldosas. Te convertís en uno con el todo. Te haces consciente de tu ser y tu ser se torna consciente de sí mismo. Te haces consciente de tu presencia, porque tu presencia forma parte de ese todo. ¿Cuántos pueden decir que son conscientes de su presencia? Y esto es algo que no tratás de lograr. Ay, yo hoy voy a hacer. No, no. Esto es algo que despertás y lo tenés. Se es o no se es, ¿no? Y en esta unión, en este todo que es parte de ti, tu día, tu noche, tu momento, ahí estás presente. Y creo que en ese momento es cuando vivís en la dimensión de Dios.
estás presente en ese momento, ¿no? En ese instante, en ese tiempo sin tiempo, en esa eternidad. Todo lo que fue, todo lo que es, todo lo que será, está todo ahí en ese momento, en ese presente, en ese estado no manifestado de perfección. En ese momento que dejas de ver las cosas a través de esa dualidad, ¿no? A través de ese materialismo. Cuando tomas conciencia de quién eres, de dónde estás, eh, salís de tu ser para encontrarte con ese ser. Salís de tu lugar para estar en ese lugar que creo es tan privilegiado, en ese lugar que me convierto en el sol, me convierto en la mañana, me convierto en el rocío, en ese lugar en que me convierto en tu sonrisa, en ese lugar que es muchísimo más que un lugar, es esa dimensión donde existe el todo. Esto me hace pensar un poquito, ¿por qué nos es tan difícil llegar a ese lugar? ¿No? ¿Por qué nos es tan difícil ver las cosas de esa manera? Cuando alguien muere, uno sufre desconsoladamente, ¿no? Y si te pones a pensar, y yo pienso porque yo me acuerdo cuando mamá murió, ella se murió en mis brazos. Yo la abracé así. Yo me acuerdo que estaba en casa, vivo en Buenos Aires, y estaba durmiendo y mi hermana entra corriendo y me dice, Francisco, vení. Y voy corriendo y ella se dio cuenta que mamá se estaba muriendo, porque mamá ya estaba dando los últimos suspiros. Y yo la abracé, mi hermana creo que la abrazó también, pero yo la tuve en mis brazos y ella hizo ¡ah! Y se fue. Y ese momento para mí fue como cuando uno tiene un bebé y lo están bautizando, ¿no? Cuando uno tiene un bebé, mi hermana tiene un bebé, voy al hospital, abrazo al bebé, todo emocionado. Ese momento, ese instante en que uno agarra una nueva vida, eso es lo que sentí exactamente cuando mamá murió en mis brazos. Una nueva vida, una nueva dimensión, la dimensión de Dios. Pero cuando uno sufre por una pérdida, no entiende esta pérdida en realidad. Porque lo que entiende es la pérdida de, ay, no voy a poder hablar más con esta persona, no la voy a poder besar más, no voy a poder convivir más con esta persona. O lo que sea, ¿no? Uno está enfermo a veces. Uno, oí el otro día algo muy lindo que me encantó. Uno había proyectado un Dios donde no lo había. Esto lo dice Eckhart Tolle. Habías proyectado un Dios donde no había un Dios. Porque el Dios está ahí en ese momento en que se va esta alma, se separa. Ahí está Dios. Porque estamos tan acostumbrados a solo ver esta partecita, ¿no? De esta danza molecular, de esta obra de teatro materialista de la vida eterna, que es una identidad completamente diferente
de la verdadera. Porque ahí es cuando uno pierde esa conciencia, ¿no es cierto? Y se mezcla en el shopping. Y esto no quiere decir que esté mal que te pierdas en el shopping, porque yo ahora en este momento estoy grabando y estoy mirando 3 maniquíes que tengo delante mío acá en mi estudio, donde muestro la ropa que todos saben que yo hago. Pero yo estoy mirando mis 3 maniquíes y me encanta, realmente me encanta lo que he hecho. Y eso es lo importante. Me encanta lo que he hecho. Me encanta la esencia que le he puesto a cada chaqueta, ¿no? A cada jacket, a cada campera, a cada falda, a cada sombrero, lo que sea. Es más que una muestra de moda y de frivolidad y de exquisitez y de yo tengo y yo soy. No, es mucho más que eso. Es como que están ahí flotando y me abrazan y la siento. Siento mi conciencia a través de esa creatividad. Porque olvido ese documento, ¿no?, que tiene con la forma, esa identificación que tiene con la forma. Despierta de ese sueño de la forma para ser esencia, para ser poesía. Uno llega en ese momento a esa supraconciencia. Llegar, convertirte en la supraconciencia, ¿no? Como dice San Segarra, cirujano, es un cirujano español que a mí me parece un genio. Eso es mantenerte presente. Eso es convertirte observador de ese proceso mental. Observador del quien está observando esta obra de arte. Entonces es cuando esa conciencia de lo material, ¿no?, esa conciencia física, se convierte en observador. Y entonces uno vuelve a ser ese observador cósmico, más allá del allá, esa dimensión de Dios, porque te conviertes en presencia, en conciencia pura. Y ahí es cuando uno se transforma en perfecto, en una creación. Uno se transforma en la creación perfecta. No tenés piernas, no puedes hablar, sos ciego, pero sos perfecto. Porque podés vivir en esa dimensión perfecta. Uno empieza a crear con el corazón y no con la mente, con ese instinto y no con la mente. Yo no me hice esta chaqueta color rosa porque se está usando el color rosa. La hice rosa porque tuve un sueño que vivía todo rosa, lo que sea. Esa es la conexión con el campo cuántico. Y uno se empieza a conocer a sí mismo a través de esas conexiones con el campo. Y ahí es cuando tu autocrecimiento empieza a tener expansión. Tu evolución se produce a través de estos campos, a través del campo cuántico.
tu autoconocimiento, porque empezás a flotar en ti mismo. Y hablando del campo cuántico, la física cuántica, que es lo que nos ha enseñado todo esto, dice que una partícula que vibra según el sonido de cómo hablas, de cuando uno habla, puede llegar a afectar a una molécula dentro de una estrella al final del universo. Estás sentado en medio del campo a la noche, en medio de un parque, bajo un cielo enorme, blanco de estrellas. Y hay una estrella que te llama la atención, ¿no? Y pensás en esa estrella. Y la mirás. Y el solo hecho de estar conectado mentalmente con esa estrella, estás creando algo. Estás creando una conexión. Eso es como una atadura cuántica. Lo cual me lleva a entender esa ilusión de separación que tenemos, ¿no es cierto? Esa ilusión de separación de todo, ¿no? Vos sos vos y yo soy yo. No, no es así. Ahí es cuando tu comportamiento o rechaza o atrae energía, ¿cierto? Esas moléculas, esas partículas. Y cuando uno toma conciencia de sí mismo, uno empieza a verse a sí mismo, ¿no es cierto? Y a ver por qué las cosas sí o por qué las cosas no. Porque si tú no te amas a ti mismo, nadie te va a amar. Pero si tú no crees en ti mismo, nadie va a creer en ti. Pero no porque no valga la pena creerte o porque no valga la pena amarte, sino porque eso es lo que vos estás reflejando en los demás, ¿no es cierto? Ese es tu brillo. Porque por más que alguien te quiera amar, si tú estás convencido de que nadie te puede amar, nadie te va a amar. Porque tú estás ya programado para no recibir ese amor. Yo estoy programado para no recibir amor, para no recibir dinero, para no recibir admiración. Hasta que yo no cambie esos parámetros, ¿no? No van a cambiar las cosas. No por los demás, sino por mí. No por la vida, sino por mí. Tú eres el creador de manifestación. Pero si no crees en eso y estás culpando a la vida por tus problemas, no te estás dando cuenta de que tú eres el creador de tus problemas. Hasta ahora, yo creo que hemos vivido en un estado mental muy bajo, muy inferior a nuestro verdadero estado mental, ¿no? Y eso está cambiando. Está cambiando porque desde el momento que estás tratando de oír esto, desde el momento que yo estoy diciendo esto, está cambiando. Porque tu mente subjetiva tiene un poder sobre ese mundo objetivo. Y ahí es cuando uno se transforma en el observador, ¿no es cierto?
en ese observador presente. Y ahí es cuando uno empieza a influir en ese campo invisible, ¿no? Del espiritual, de lo espiritual. Ese campo invencible, como lo llamo yo, de información, de energía, de átomos. Porque estamos hechos de átomos, estamos hechos de fotones, estamos hechos de electrones, de células. Y todo eso trabaja como un solo cuerpo. Entonces ahí sí es cuando empieza uno a tener la visión objetiva, ¿no?, del futuro. La visión objetiva de lo que yo quiero, con todos los detalles. Y eso se los puedo decir yo, porque yo me acuerdo cuando quería algo, o deseaba algo, o necesitaba algo, lo pensaba, lo materializaba, lo vivía, lo sentía, hasta el último detalle, y lo tenía. Fue desde el momento que eso desapareció, esa confianza en mí, conmigo mismo desapareció, que las cosas cambian, ¿no es cierto? Y las cosas por ahí se hacen difíciles. Donde uno pone la atención, pone la energía. Entonces, poniendo tu energía en tu futuro, eso que ves será materializado. Es como que vas a una clase de cerámica y haces el tazón o el plato que tenías ganas, ¿no? El molde ese de millones y millones de átomos que están organizando esa información, que van a ser finalmente los eventos en tu vida, ¿no? Porque tener la intención no sirve para nada. Tienes que tener la intención y la acción y darle forma a ese plato de cerámica para cambiar esa naturaleza de tu realidad. Debes convertirte en ese pensamiento, ¿no? Debes convertirte en ese momento. Debes sentir una emoción, y es más, debes sentir como una emoción elevada. Y esa emoción elevada es la que va a empezar a expandir, a amplificar ese campo alrededor de tu cuerpo. Porque es en ese instante en que sales de tu cuerpo para convertirte en ti mismo. Te conviertes en energía y menos materia, ¿no? Tu emoción es fundamental en ese proceso creativo tuyo, en ese proceso de materialización de sueños tuyo. Uno tiene que sentirse sano antes de estar sano. Uno tiene que sentirse rico antes de ser rico. Uno tiene que sentirse feliz antes de ser feliz. Uno tiene que asombrarse de una maravilla antes de ver la maravilla. Y ahí es cuando uno deja de ser material y el milagro, boom, sucede. Comenzás a ser mente cuántica. Namaskar, amigos cuánticos. Hoy se nos fue un poco largo esto. Miércoles 12 de febrero, luna llena, importantísima luna llena hoy, ¿eh? Se toman 5 minutos y si no la pueden ver, porque hace mucho frío como aquí en Dallas hoy, agarran una foto de la luna y miran la foto de la luna, pero la luna está allá afuera, abren la ventana y se dejan iluminar por esa luz maravillosa de la luna. Hay que entrar en este nuevo cambio.
Hay que entrar en este campo cuántico, hay que entrar dentro del campo de uno mismo, hay que entrar en esta dimensión de Dios para empezar a ver tu verdadero yo. Infinito encuentro cósmico a todos.